invitarme y nada, pues por poder compartir un poquito acerca de estas locuras que hacemos muchas veces con Walan y acerca de las lesiones tendinosas como tal. Vale, mil gracias. Ya estamos listos todos. Ya estamos viendo tu presentación. Vale, perfecto, eso justo les iba a preguntar. A ver, bueno, comencemos. Primero, ¿cuál es el éxito de toda reparación tendinosa? Las reparaciones tendinosas en los últimos años han tenido grandes mejorías, logrando resultados excelentes entre el 85 y el 90% de resultados excelentes en los casos. Es decir, solamente con un 10 a un 15% de resultados tal vez considerados no satisfactorios. Sin embargo, eso no quiere decir que todavía, que ya no haya o que no existan complicaciones que están especialmente dadas en pacientes que tienen traumas múltiples y severos por todo el proceso cicatrizal que se presenta alrededor de los tendones. El Walland, en cambio, que pues en este caso no es que sea específico para una reparación tendinosa, pero es un tipo de anestesia, porque es lo que es. Recordemos un poquito lo que significa. Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet. Entonces es la idea de hacer una cirugía con anestesia local sin la necesidad de utilizar un torniquete. Esto me va a permitir a mí tener un paciente totalmente despierto que me va a colaborar muchísimas veces en la cirugía. Y esto hace que haya ganado muchísima importancia el uso del Wallan, sobre todo en lesiones tendinosas, ya que nos permite a nosotros valorar, como vamos a ver ahora, un montón de elementos de esa reparación o de esa transferencia tendinosa por lesiones, sean crónicas, sean agudas, a nivel tendinoso, que nos va a permitir tener resultados realmente muchísimo mejores que los que se tenían hasta hace no muchos años. Una de las cosas que ha sucedido a lo largo de la historia en los últimos años, y habrán notado quienes piden o quienes solicitan implantes tendinosos como los injertos o los implantes de Silastic, es que cada vez el uso es menor. Tanto es así que ya no es fácil conseguir estos implantes de Elastics, sean pasivos o sean incluso los que venían con una unión para colocar un tornillo hacia el hueso y utilizarlos de manera activa. Y esto se ha dado porque actualmente, debido a muchísimos avances en la técnica quirúrgica, en el material de sutura y, cómo no, en el tipo de anestesia, hemos logrado resultados mucho mejores con injertos propios o con transferencias tendinosas propias. Entonces, ¿qué mitos y qué realidades hay acerca del Wallan, de la anestesia local sin torniquete? El primero era que Sterling Buller, uno de los padres fundadores de la cirugía de mano, decía que operar una mano sin torniquete es como intentar reparar un reloj dentro de un tintero. Y eso no es que haya sido o mentira, lo que pasa es que eso ya es anacrónico. Entonces, en la actualidad hemos visto y nos hemos dado cuenta que eso no es tan cierto, tomando ciertos cuidados. El miedo, el otro miedo de la anestesia local es que nos han metido en la cabeza desde hace mucho tiempo que en regiones como los dedos no se puede utilizar o no se debe utilizar silocaína con epinefrina. Pero esto no es más que no es más que un mito. El miedo es la necrosis o el daño microvascular e incluso que haya dolor o que haya sangrado. Sin embargo, estos son mitos que se van a ir desmintiendo conforme podamos o vayamos tomándole confianza a este tipo de anestesia. ¿Qué es importante recordar con la epinefrina? Que el efecto puede revertirse con fentolamina. Si bien hay una serie de revisión de casos en los cuales tienen publicados más de 3.110 casos consecutivos en los cuales no ha habido necesidad de reversión. Yo mismo no he tenido que revertir ningún caso y tengo aproximadamente entre 1.500 casos ya operados con anestesia local sin torniquete en el transcurso de los últimos 5 años, que es cuando realmente comencé a hacerla con más frecuencia. Dosis incluso de 1 en 1.000
de silocaína con epinefrina 1 en 1000 no afectó a los dedos, no se diga 1 en 100.000, que es la que normalmente se utiliza. El mito de utilizar epinefrina surge por unos estudios dados entre 1920 y 1945, en el que utilizan procaína con epinefrina y tuvieron esta complicación. El tema es que realmente el mito nace por la procaína, que es un anestésico muchísimo más ácido que la silocaína, y este fue el que generó el problema. Además de que aparentemente en algún estudio se descubrió que habían utilizado para algunos casos procaína en un lote que había tenido algún problema. Entonces esto realmente es un mito que hay que eliminar también. Así que yo los invito entonces a que pasemos a la era digital, dejemos lo anacrónico de lado y comencemos a utilizar cada vez mucho más este tipo de anestesia. Ay, mil disculpas. ¿Qué ventajas tiene el uso de este tipo de anestesia tipo Wallan? Es que podemos mover, evaluar el movimiento, como incluso estamos viendo en esa imagen, y podemos educar a nuestro paciente. Podemos tener un paciente que va a comprender mucho mejor su procedimiento y va a tener una seguridad increíble, tanto en el diagnóstico muchas veces como en el tratamiento que le estamos haciendo. Eh, Comienzan a nacer otros mitos acerca del Wallan, y son que si hay una dosis máxima, que cuáles son las zonas donde puedo utilizarlo, que qué tiempo me va a dar la anestesia, que si va a haber necrosis o no, y qué pasa cuando no tenemos silocaína con epinefrina, que eso es algo que se está presentando en los últimos años, al menos aquí en el Ecuador. Hay una escasez de silocaína con epinefrina, por lo que nos toca entonces a nosotros mismos preparar. Entonces esto pasa a ser importante. En cuanto a las dosis, ¿qué pasa con la dosis? La dosis máxima se dice que es de 7 miligramos por kilo, aunque un reporte de inyecciones de lidocaína hasta con dosis de 35 miligramos por kilo. En Ecuador, en Colombia similar, el paciente promedio tiene 70 kilos. Eso quiere decir que 70 kilos a 7 miligramos, tengo 490 miligramos que puedo inyectarle a mi paciente de lidocaína, y esto implica 49 mililitros, que es prácticamente 50, y eso es bastante. Además, tengo que tomar en cuenta que el volumen es más importante que la concentración. Es decir, si yo tengo 200 mililitros de lidocaína al 0.25%, es igual o a veces hasta más efectiva que en el efecto anestésico y en la vasoconstricción que vamos a lograr con esa epinefrina. ¿Cómo voy a prepararla entonces? Si yo tengo 50 mililitros de lidocaína al 2%, les pido un segundito. Aquí estoy, ya. Les pido un segundito. Olive. Listo, perdón. Si yo tengo 50 mililitros de lidocaína al 2%, que decíamos es la dosis máxima que puedo yo colocarle a mi paciente, pero yo necesito una dosis mucho mayor, como por ejemplo para hacer unas transferencias tendinosas para reparación o recuperación de la función del nervio radial, por decirlo de alguna manera, o reparación de la mano caída cuando tengo lesiones del nervio radial. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar los 50 mililitros de lidocaína con epinefrina al 2% y llevarlo hasta 150, o inyectarle hasta 150 mililitros de solución salina al 0,9%, y a esos 50 mililitros le voy a colocar 5 mililitros de bicarbonato. ¿Qué efecto tiene el bicarbonato? El bicarbonato tiene el efecto de ser un buffer que va a disminuir la acidez de la lidocaína y va a hacer que no duela cuando yo coloco el anestésico en mi paciente. Entonces, básicamente, el bicarbonato es para aliviar o eliminar el dolor que mi paciente va a tener en caso de el momento en que yo le coloque la inyección. Pero ¿qué sucede si no tengo silocaína con epinefrina? No puedo hacer esta dilución, que me daría en total 200 mililitros. Entonces lo que voy a hacer es tomar la lidocaína sin epinefrina, le voy a aumentar los 150 mililitros de solución salina, le voy a aumentar el bicarbonato y le voy a colocar
0.25 mililitros de epinefrina por cada 50 mililitros de lidocaína sin epinefrina. Es decir, a ese mismo sachet de solución que tiene ya la lidocaína y todo, le voy a añadir 0.25 mililitros con una aguja de insulina, con una jeringa de insulina, para tener una solución ahí sí completa de lidocaína con epinefrina al 2%, que va a estar llevada hasta 200 centímetros cúbicos, que está como el tope de lo que yo puedo administrar a mi paciente. Sin embargo, eso pues va a ser suficiente. Si ya eliminamos el miedo de cómo prepararlo, entonces hay que recordar cómo administrarlo, dónde inyectarlo, qué agujas voy a utilizar y el tiempo en el que lo voy a colocar. Que el tiempo es probablemente lo más importante, porque si yo coloco muy rápidamente, básicamente le voy a generar dolor a mi paciente. Entonces, la idea es recordarlo, y Donald Lalonde lo dice en su libro: siempre mientras voy inyectando, utilizo una aguja 27, la clavo a 90 grados con la piel, que es donde menos corpúsculos o menos eh, terminaciones sensitivas voy a afectar, por ende menos dolor del pinchazo, y mientras coloco el líquido voy a estar pensando slow, slow before you go, es lo que él dice, que la idea es ir colocándolo lentamente. Sin embargo, lo que hemos visto es que si yo lo coloco con una aguja 27 o una aguja 30, lo que voy a hacer es que por más que yo intente colocarlo rápido, no voy a lograrlo hacer, y eso me va a permitir que mi paciente tenga mínimo dolor. Así que keep calm and Walland, eso es importante. Y ahí sí ya vamos con qué ventajas evolutivas tiene el Walland. Yo les invito a que evolucionemos a esta era digital y utilicemos el Walland para lesiones tendinosas, que son las que más se van a beneficiar de esto. Lo que decíamos acerca del movimiento, la educación al paciente: este es un paciente con un dedo en gatillo y yo puedo ahí de inmediato asegurarme del diagnóstico ya sin dolor para hacer mi cirugía. Eh, una vez que he hecho ya la cirugía, pues yo puedo ver cómo mi paciente ya recupera la movilidad a nivel de su tendón flexor de manera inmediata y con total normalidad. No es tan importante que yo lo vea como si es importante que lo vea mi paciente. Ahí tengo el dedo en gatillo preoperatorio y acá tengo el dedo en gatillo postoperatorio inmediato, inmediato. Entonces, en el momento que mi paciente lo ve, está totalmente seguro de que ya no tiene el proceso de engatillamiento, y por ende está muy tranquilo con su procedimiento quirúrgico. ¿Qué complicaciones tienen las reparaciones tendinosas, sobre todo las reparaciones tendinosas agudas, a nivel del sitio en el momento en el que yo hago la sutura? Tengo un paciente que tiene una lesión tendinosa, una ruptura del tendón debido a un corte mientras estaba cocinando, y yo reparo la lesión de manera inmediata. No voy a ahondar en qué tipos de sutura voy a utilizar, simplemente decirles: yo normalmente utilizo un punto, un doble Kessler, y le hago además una reparación peritendínea siempre para poder evaluar que esa sutura sea adecuada. Ahora, puedo utilizar doble Kessler, hay un montón de técnicas. De hecho, hay una técnica muy, muy interesante utilizando un fiber loop, que la hemos utilizado en un par de ocasiones y realmente tiene resultados muy buenos. ¿En cuál de las diferentes técnicas? Creo que la mejor técnica para reparar un tendón es la técnica a la que estén acostumbrados como cirujanos, mientras logren transformar las fuerzas de tracción longitudinal del tendón en fuerzas de tracción transversa que no van a desgarrarlo. Eso es lo más importante a tener en cuenta cuando hacemos una reparación tendinosa. ¿Cuáles son las complicaciones que esta reparación tendinosa va a presentar? Adherencias, rigidez articular, sobre todo a nivel interfalálgico, rerupturas del tendón, infección o dehiscencia de suturas, engatillamiento y cuerda de arco. De todas estas, la que menos podemos controlar según el tipo de sutura que hagamos y el tipo de anestesia que utilicemos es la infección y dehiscencia de sutura, que tenemos que controlarla con antibióticos, tenemos que controlarla con una buena asepsia, una buena antisepsia. Pero el resto, tanto las adherencias, la rigidez articular, la reruptura del tendón y el engatillamiento y cuerda de arco,
son muy manejables, sobre todo cuando utilizamos anestesia local tipo Wall. La más común de las complicaciones, con un 4 o un 10%, son las adherencias, y la tensión del extensor por edema y la reducción de la fricción pasiva son las razones más comunes que hay. Si yo hago la sutura de mi paciente con anestesia local y mi paciente ya se da cuenta de cómo puede mover, es un paciente que va a tener más confianza para iniciar movilidad controlada, activa de manera inmediata. Entonces, para poder solucionar o controlar esta complicación, lo que yo voy a tener que hacer es una movilidad temprana y una rehabilitación temprana. Siempre la recomendación es asociarnos o unirnos con un terapeuta especializado en mano que sea quien nos ayude con la rehabilitación. De hecho, aquí en Ecuador yo tengo una de las terapeutas, la fundadora de CUTEMA, que es la Sociedad Ecuatoriana de Terapia de Mano, que es a quien yo le envío todos los pacientes. Hay pacientes que puedo enviarlos a otro tipo de terapeutas que muchas veces por las aseguradoras privadas me obligan a enviarlos a otros sitios, pero cuando yo hago una reparación tendinosa, sin la más mínima duda se va donde ella, así el paciente tenga que hacer ese gasto extra, por decirlo de alguna manera. Ahora, si yo tengo un paciente con más lesión de tejidos blandos, tengo más riesgo de lesiones. Y esta es la causa más común de reintervenciones después de una lesión tendinosa. La rigidez interfalángica es otra de las complicaciones, que es la complicación tardía más frecuente. Y es básicamente porque como el paciente no me está generando una movilidad de la articulación, se va a generar una contractura o una retracción ligamentaria o la retracción de cicatrices que van a generar esta rigidez. Y también en este caso, el paciente que mueve temprano gracias a la opción de Wallan va a tener una eh, recuperación pronta. Eso ha hecho que en los últimos años eh, cada vez seamos menos inmovilizadores de las reparaciones tendinosas y más controladores de ese movimiento. Es decir, hoy por hoy lo que hacemos es una reparación tendinosa y un control del movimiento que ese paciente va a tener, pero mueve de manera inmediata de ser posible. Esta es una paciente que tenía una lesión tendinosa, como ven, del flexor profundo del dedo anular, y lo que hicimos fue justamente una intervención con anestesia local. Ahí se puede ver incluso la herida ya abierta, y gracias a la reparación inmediata ya el paciente salía con una movilidad completa, inmediata, y más que nada él conociendo y sabiendo que puede mover con total tranquilidad. La otra opción es la reruptura. Y la reruptura puede darse porque utilizo un material muy débil, porque tengo una mala técnica quirúrgica, y esta mala técnica quirúrgica principalmente se va a ver, no, se va a notar en el momento en el cual hacemos una flexión y extensión y yo tengo un gap. Es decir, mi tendón se mueve activamente y se abre un espacio entre los dos extremos del tendón. Eso es la principal causa de reruptura, o cuando tengo un protocolo de rehabilitación muy agresivo. ¿Qué ventaja me presenta aquí el Wallen? Si yo a mi paciente le hago una reparación tendinosa, yo puedo creer que esa reparación está perfecta. Si está con anestesia general, el paciente no va a poder mover. Y al mover es el momento en el cual yo voy a poder ver si tengo o no tengo ese gap que se está presentando. Así que esa es una de las ventajas. Aunque la movilidad temprana ha demostrado reducir las adherencias, la reparación debe ser lo suficientemente fuerte como para resistir esta movilidad temprana. Si yo no logro comprobar aquello en la cirugía, entonces va a ser muy difícil que yo tenga una reparación realmente exitosa de manera inmediata. Este es un paciente al cual le hicimos una reparación tendinosa. Ahí estamos probando y vemos cómo no hay ningún gap, ninguna apertura entre una de los extremos del tendón y el otro, permitiendo una movilidad activa de manera inmediata. Y esa es una de las ventajas grandes que esta técnica presenta. Esta es un paciente que tenía una lesión tendinosa a nivel, podemos ver la herida de las falanges proximales, a nivel de la interfalángica, de los dedos medio y anular,
con una lesión del tendón flexor profundo, como podemos ver en la imagen de la derecha. ¿Y para qué es o sea, por qué les quiero mostrar este caso específicamente? Porque una de las cosas que con la anestesia local hemos podido determinar es la necesidad o no de mantener estrictamente las poleas que clásicamente han mantenido, o sea, se nos ha dicho que se tienen que mantener perfectas, que son la A2 y la 4. ¿Qué es lo que pasa? Con el Wallan hemos logrado determinar que esas poleas pueden recuperarse en un 20% y con 20% de mantenimiento de esas dos poleas puedo tener yo una función normal. Y el Wallan me permite a mí, durante la cirugía, el comprobar que ese tendón no me va a hacer una cuerda de arco y que por ende voy a tener una movilidad adecuada inmediata. Ese paciente le colocamos una férula de protección de extensión. Las primeras 3 semanas en flexión de la muñeca, las segundas 3 semanas ya con una extensión controlada pero completa, y a la 9ª semana posoperatoria ya con una libertad de movimiento, teniendo una función inicialmente con movilidad activa desde el inicio, con movilidad mucho más completa a las 6 semanas y ya con una libertad de movilidad completa a la 9ª semana posoperatoria y una función completa de esa mano. Entonces, una recuperación completa de los tendones flexores profundos que habían sido lesionados. Lo que les decía, ¿qué pasa con el engatillamiento y la cuerda de arco? Este engatillamiento y esta cuerda de arco tienen relación directa con el tratamiento de las poleas. Que las A2 y A4 no deben ser tocadas, eso es un mito. Que la movilidad libre del tendón es lo más importante, eso es real. Y qué es lo que yo puedo ver con el Wallon, es que las poleas no me van a afectar a la movilidad de mi tendón. Les pongo un par de casos clínicos que quería compartirles. Esta es una paciente femenina de 22 años con un corte en la cara palmar de la falange media del dedo meñique, que tenía dificultad en la movilidad de los dedos, acude a emergencias, le suturan las heridas y le dicen que no hay nada. 4 meses después no logra flexión de su dedo meñique. Entonces, esta es la paciente, en el momento el que le pido que flexione y podemos ver cómo el dedo meñique no se flexiona prácticamente para nada. Un poco la flexión que logran los intrínsecos en ese momento, ahí no se le ve mayor cosa, ahí ya logro que ella lo haga, pero más allá de flexionar la metacarpofalángica, ella no lo lograba. ¿Qué hacemos? Una exploración, encontramos el tendón profundo totalmente lesionado, hicimos la reparación y en la misma cirugía ya comprobamos la movilidad que tiene mi paciente con ese tendón. Podemos comprobar que no tengo un gap y hago una reparación. Ella inicia fisioterapia al día siguiente de la cirugía con este control de extensión que decíamos, pero 12 semanas después me llega con rigidez completa. Hicimos una liberación a nivel de la palma porque hicimos una incisión para liberar la polea A1 que nos parecía que podía ser causa de la falta de flexión. Encontramos un atrapamiento del tendón en esa región y la ventaja es que con el Wallace pudimos lograr una movilidad inmediata con recuperación completa, inmediata también, de la flexión. Como el tendón estaba ya cicatrizado, entonces la paciente inició nuevamente terapia al día siguiente y a los 15 días posoperatorios, recién retirados los puntos de sutura, vemos como nuestra paciente logra ya una movilidad completa porque ya al saber que su tendón estaba reparado, ella podía mover completamente. Entonces, esa es una de las ventajas. Hoy en día, a todos los pacientes a los que yo les hago una reparación tendinosa, les hablo de la gran posibilidad de necesitar una cirugía. ¿Por qué lo hago? A pesar de que muchos no la necesitan. Porque el paciente que cree que va a mover de manera inmediata, suelen pensar o suelen acusar a que la cirugía fue la que falló y entonces es un paciente que no regresa muchas veces para una segunda cirugía. Entonces, si en cambio el paciente está advertido desde el inicio y sabe que la posibilidad de necesitar una segunda cirugía para hacer una tenolisis es relativamente alta,
pues es preferible el hacerlo. Este es otro caso clínico, un paciente masculino de 25 años de edad que sostiene una katana, una de esas espadas samurái que se cae cuando la estaba colgando en la pared y le corta en los dedos, generando en su mano dominante heridas en dos de estos dedos, principalmente el meñique y el anular, como podemos ver acá, con una lesión tendinosa completa. Entonces, en el anular tenía lesión del profundo y en el meñique tenía lesión de los dos, superficial y profundo. El momento en el que estábamos haciendo la cirugía, podemos ver cómo acercamos un borde con el otro y nos aseguramos de que nuestra reparación es adecuada y es completa. Hacemos la prueba todavía bajo anestesia local y ya el paciente de inmediato sabe el éxito de la cirugía en cuanto a la movilidad. Colocamos la férula de control, utilizo mucho vendaje de Cobham para controlar el edema y el paciente mantiene su movilidad activa de manera inmediata. Muchas veces le complementamos con algo de movilidad pasiva para que complete un poco más el arco de movilidad. 6 semanas postoperatorias podemos ver la flexión completa de los dedos y la extensión completa de los mismos gracias a la movilidad inmediata que tuvo. Este otro caso clínico es un paciente de 30 años de edad con una fractura de húmero 6 meses atrás con imposibilidad de extensión de la muñeca y de los dedos. Si bien no es una lesión tendinosa como tal, es una lesión nerviosa, pero la reparación va a ser transferencias tendinosas. Entonces, por eso traje este caso a colación ahora. Entonces, vemos la funcionalidad que tenía el paciente en la mano, vemos la transferencia que estamos haciendo en ese momento y vemos la función transoperatoria de mi paciente. En este caso era un paciente muy nervioso, así que le colocaron algo de sedación también, por eso es que le cuesta tanto entendernos el movimiento, además que con la transferencia, pues muchas veces no es fácil para los pacientes entender qué es lo que deben hacer para poder extender. Pero podemos ver ahí que ya extiende el pulgar, que ya extiende los dedos y estamos protegiendo la extensión de la muñeca. Grandes ventajas de estos 6 meses postoperatorios, tenemos un paciente que ya tenía una funcionalidad, como pueden ver ustedes, completa de las transferencias. No se ven casi las cicatrices porque logramos ocultarlas del tatuaje que tenía el paciente y eso fue una ventaja también. Esta es una paciente que en cambio tuvo su fractura de húmero 21 años atrás. Ella está haciendo actualmente, está en tratamiento actualmente. Esta fue el día de la cirugía, podemos ver la flexión completa, podemos ver la extensión, pero vamos a ver cómo la mano cae en el momento en el que ella gira su antebrazo y su muñeca y su mano. Ahí estamos planificando cuáles son las transferencias que vamos a hacer. Triple transferencia completa. Y la paciente, ahí ven cómo tiene la dificultad de función de las manos. Estuvo 21 años con esa mano de esa manera. Esta es el tratamiento ya transoperatorio. Esto fue hace 10 semanas ya la cirugía y el día de ayer justamente le pedí que me enviara a la terapeuta que la está manejando, es Sofía Salvador, a quien le agradezco mucho por el manejo de sus pacientes. Le pedí que me envíe el video. Esto fue 15 días postoperatorios, el momento en el cual retiramos la inmovilización. Como pueden ver, todavía tiene sus puntos de sutura, pero ya podemos evaluar al menos parcialmente la movilidad. 21 años después es difícil la reeducación, pero no es imposible. Y 10 semanas posoperatorias, que es el día de ayer, como les decía, ya vemos cómo la paciente extiende los dedos, cómo mantiene la muñeca en extensión, el pulgar también lo está extendiendo, ahorita van a verlo. Y está con una función que lo que ella dice es que realmente le cambió la vida, porque haber estado, esta es la función de la muñeca, que es la que nos hace falta, haber estado 21 años con esa mano así, pues realmente se acostumbró a ser zurda en vez de diestra, y ahora está volviendo a utilizar su mano derecha. En resumen, en las lesiones tendinosas, Walland se ha vuelto una ayuda invaluable.
la movilidad activa temprana es el método más efectivo para evitar complicaciones. Las reparaciones fuertes y de movilidad libre realmente es lo que más va a ayudarnos a mejorar esta función. No hay que tener miedo de una segunda cirugía, sobre todo cuando haya tratamientos tendinosos, y estos puntos se pueden asegurar de manera transoperatoria gracias al WALA. Eh, la verdad es que yo no he vuelto a utilizar implantes de Silastig hace muchísimo tiempo. El día de hoy casi no me manejo con injertos tendinosos. La gran mayoría de veces prefiero antes que un injerto el hacer una transferencia. Y cuando debo hacer un injerto tendinoso, me aseguro con Wallet de que las suturas, tanto proximal como distal, sean lo suficientemente fuertes como para permitir una movilidad activa inmediata que realmente va a ser el éxito de esa reparación tendinosa. Muchísimas gracias a todos, invitarlos a todo lo que estamos haciendo desde la Federación Internacional, desde la Sociedad Coreana de Cirugía de la Mano, y espero verlos pronto en el Congreso próximo de Asosimano allá en Colombia, en Barranquilla. Muchas gracias, Fidel. A Fidel le tenemos el apodo de William Wallace porque todo lo hace con Wallace, pero realmente es una técnica que se puede aplicar no solo a procedimientos tendinosos, también a procedimientos óseos. Y yo creo que la gran ventaja de esta técnica es que uno puede evaluar la tensión de su tenorrafia y si tiene gap o no. Porque si tiene gap, se le va a romper, no va a funcionar. Lo otro es que para las transferencias, la tensión que uno le pone a la transferencia es algo muy subjetivo. ¿Sí? En cambio, si el paciente está despierto y uno ve que, por ejemplo, no extiende completamente, cuando uno hace la de las más sencillas, el extensor índice propio al EPL, y uno ve que no puede extender por completo, pues uno puede tensionar un poco más la transferencia hasta que se logre la extensión completa de la interfalánica. Eso pues solo se puede lograr con un paciente despierto que haga la acción como tal. Entonces, pues creo que es una técnica segura. Yo sé que hay muchos mitos, como nos los explicó Fidel, pero realmente tampoco he tenido ningún problema, tampoco he tenido ningún efecto secundario. Sí están descritos en Hannover. Uno de los trabajos fue un síndrome de dedo blanco después de usar Walland, pero es que la paciente tenía un antecedente de un Raynaud y no lo había dicho en su valoración preanestésica. Entonces, creo que siempre es importante interrogar bien al paciente. Tampoco tiene contraindicación si el paciente es hipertenso, porque uno diría, bueno, ponerle epinefrina a un paciente hipertenso, pues las dosis son muy bajas y tampoco le va a subir las cifras tensionales, ¿no? Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo he tenido dos complicaciones con Walland. Yo he tenido dos segundos, Héctor, nada más. Yo he tenido dos complicaciones con Walland en dos pacientes de, como te digo, más de 1500. Y esos dos pacientes, uno de ellos fue, estoy seguro que el problema que tuve fue un descuido, y eso creo que hay que decir las cosas como son. Creo que tuvo un descuido, fue que en esa paciente específicamente no absorbí antes, y creo que coloqué un poco en la vena. Eso le generó a la paciente una crisis hipertensiva que salió controlada, se controló sin ningún problema, no tuvo ninguna consecuencia ni a mediano ni largo plazo. En ese momento sí nos tocó suspender la cirugía, y la paciente pasó a monitoreo inmediato y manejo por el médico clínico y salió perfectamente bien. Y el segundo fue una paciente que hizo lo que parecía ser una necrosis grasa. Sin embargo, me sigue quedando a mí mucho la duda de que haya sido eso. Lo que presentó fue un cuadro febril sin causa como tal, que igual se dio en el transcurso de las primeras 12 horas con medicación vía oral, y no pasó nada. Tampoco tuvo ningún tipo de consecuencia. Estas son las únicas dos complicaciones que he tenido. Profe Fidel, una pregunta en su amplia experiencia, ¿cuánto tiempo máximo crea que tenga de duración el Walland? Ya nos mostraste que la transferencia de Brand pues, es una cirugía que siempre toma su tiempo, pero ¿tienes algún límite de tiempo? La verdad es que hemos hecho cirugías, nos hemos demorado hasta 3 horas. Normalmente hacia la tercera hora.
el paciente comienza a tener algo de dolor y lo que hacemos es que infiltramos un poquito más, pero realmente nunca he tenido problemas con el tiempo. Como te digo, he llegado a alguna cirugía de 2, 3 horas. La mayoría de cirugías han sido más cortas. Las transferencias de Brand, lo que nos estamos demorando más o menos entre 1 hora y media, 2 horas. Eh, la parte más demorada es el encontrar y poder levantar adecuadamente el pronador redondo, que es el que más cuesta, pero la verdad es que en tiempo no he tenido problema. Muchas gracias, profe. ¿Qué locuras he hecho con Wallan? De hecho, fracturas de radio distal, he hecho osteotomías de radio distal, he hecho osteotomía de acortamiento del cúbito, eh, transferencias tendinosas completas de Brand. Tal vez eso es de lo más... Ah, bueno, una carpectomía proximal en una paciente que no podía recibir anestesia, no se atrevía a dar anestesia general porque tenía un EPOC importante. Y decidimos hacerla con Wallan, nos fue excelente. La paciente terminó muy contenta, hicimos una carpectomía proximal completa. Buenos días, profesor. Tengo una pregunta. ¿Hay Sí, sí. algún procedimiento específico en el cual usted crea que hay mayor riesgo en utilizar la técnica Wallan? Aunque usted diga como mejor en ese procedimiento no utilizarlas. Yo te diría que procedimientos en los que me voy a demorar mucho o procedimientos en los cuales voy a hacer, a pesar de que sí está descrito, pero yo la verdad es que no me he animado a hacerlo, suturas vasculares, por ejemplo, o microvasculares. O sea, si voy a hacer un colgajo microvascularizado, no utilizo Wallan. Básicamente porque quiero que tenga vasos sanguíneos dilatados, no quiero que los tenga por facilidad de la cirugía, no quiero que los tenga constreñidos. Entonces, básicamente en esos no lo uso. Pero de ahí, en general, conversaba haciendo mucho con Aide, le decía que yo estoy haciendo entre el 70 y el 80% de mis cirugías con Wallan. Sí, es que también es una parte económica, ¿no? Que esto reduce los gastos, no es por dejar a nuestros colegas anestesiólogos sin trabajo, pero pues esto sí reduce los gastos de las cirugías y realmente ese fue uno de los principales orígenes de esto, ¿no? Era hacer cirugías a bajo costo en sitios como África o países de bajo income que necesitaban estos procedimientos. Entonces, ese es otro plus que tiene el Wallen, ¿no? De hecho, ese fue uno de los estudios que yo hice y que está publicado acerca de justamente el costo. Y lo que hice fue comparar, en ese momento hicimos una comparación entre pacientes operados con anestesia general y anestesia local, mismo hospital, mismo cirujano, de túnel carpiano y de Deckerbein. Y la verdad es que el costo hospitalario disminuye en un 50% aproximadamente. Es un montón. Sí, yo creo que una de las contraindicaciones sería el tipo de paciente, ¿no? Un paciente psiquiátrico, pues yo sí no se lo recomiendo porque de pronto se para de la camilla. Entonces, es analizar un poquito el tipo de paciente al cual yo le voy a aplicar esto. Si es un paciente muy ansioso, pues uno puede usar una sedación muy suave también. Eso también es importante, ¿no? Que el paciente acepte y quiera la técnica, porque pues va a estar completamente despierto. Entonces es bueno que el paciente también lo sepa y acepte la técnica. La verdad es que cuando uno lo conversa con los pacientes, la gran mayoría de pacientes tienden a aceptarlo, sobre todo cuando uno les explica la seguridad que implica, la ayuda que en el quirófano el paciente mismo nos puede dar. Eso ayuda muchísimo y la mayoría de pacientes lo aceptan. Incluso se dice que no se debería usar o muchos no lo usan en niños, por ejemplo. Yo siempre digo que depende también del niño porque en mi hija durante la pandemia tuvo un corte a nivel del dedo y tenía yo que explorar los tendones y claro, como era mi hija, mi confianza y toda la cosa, a pesar de que en ese momento tenía 3 años de edad, igual
recuperamos y lo hicimos con Wallan sin ningún problema. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Fidel, por compartir tu experiencia. Como No, siempre, un gracias a ti. placer compartir contigo. Y un saludo especial a todos los que se conectaron, que tuvimos más de 45 conectados. Perfecto, maravilloso. Muchísimas gracias a todos y nada, estén pendientes de las redes sociales de Cumano, de Asocimano y de la Federación Internacional, que por ahí van a ir surgiendo cosas nuevas acerca de cirugía de la mano, van a ver. Bueno, buen día para todos.